¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos otra vez a Inteligencia Objetiva. Y bueno, pues ya estamos una vez más con esta necesidad de informar, divulgar la ciencia, hacer cultura sobre múltiples temas. Y en esta ocasión, pues es un enorme gusto el que tengo porque nos acompaña la maestra Rosa María Campos Morales. Maestra, ¿cómo Mucho está? gusto. Qué bueno Muy que bien, viene aquí. con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación. Al contrario. A mí. Y ella nos acompaña, es de la Facultad de Psicología de la UNAM y pues algunas líneas que traemos es trastorno del sueño, por ejemplo, depresión en niños, somnolencia, ¿no? Platíquenos un poquito acerca del trabajo que estás realizando. Todo este trabajo. Bueno, yo soy parte del Laboratorio de Trastornos del Dormir de esta facultad, que se fundó por ahí de 1988, junto con la doctora Matilde Valencia. Yo he sido su colaboradora desde esa época, desde el 88, bueno, desde un poco antes del 88, y empezamos a trabajar esta área de los trastornos del dormir. Empezamos con un trabajo muy interesante sobre la caracterización del sueño en ancianos. Okay. Siempre se habían trabajado los parámetros de comparación pues contra otras poblaciones, ¿no? Evidentemente los americanos siempre han sido como el modelo, ¿no? Okay. Y entonces afortunadamente no nos parecemos nada más. ¿El modelo de trastorno del sueño? Del sueño, sí, que de eso salud es interesante, o higiene. de salud en general, ¿no? Porque hay muchas patologías que, bueno, por la tecnología o el avance, pues se conocen más en otros países, aquí los conocemos, pero a veces por la forma en que se difunde, ¿no? El conocimiento podemos conocerlo siempre, bueno, si van más avanzados que nosotros. Sí, claro. Pero pues luego nos parecemos en que tenemos 2 manos, 2 piernas, pero pues no tenemos la misma estructura física. Exacto, por más que queramos, ¿no? Okay. Entonces empezamos con esa línea de investigación y a lo largo de los años pues nos hemos involucrado más en todo lo que se ha generado a través de lo que es la medicina del sueño. Okay. Que fue fundada por allá en 1979. Ok, apenas, o sea, sí, reciente. Sí, es muy reciente, aunque los estudios de sueño, para conocer realmente el proceso del ciclo sueño-vigilia, pues tiene muchos años, ¿no? Ya, tiene más de un siglo sí. Más o menos. Bueno, más formalmente porque pues hay todas las culturas antiguas que tienen sus definiciones. Estuvimos entrevistando a René Drucker, en paz descanse, que también se metía mucho en lo del sueño. Sí, nada más que él hacía más estudios básicos que lo que conocemos como estudios básicos en animales, fundamentalmente ratas, básica, ¿no? Entonces, yo les digo, pues sí, ha de ser muy interesante, pero por más que quiera no puedo parecer una rata. Pues sí. Y no es en mala onda que lo estoy diciendo, ¿no? Lo que pasa es que el sistema o el metabolismo de una rata es muy diferente por el tamaño de la especie. El sueño de las ratas es más diurno que nocturno, a diferencia de los humanos, que nosotros necesitamos la oscuridad para irnos a dormir, las ratas para sobrevivir, es muy diferente, pero nuestro ciclo está dividido de otra forma. Tenemos un ciclo circadiano como todos los animales, pero muy diferente, bueno, pues debido a la evolución de la especie, ¿no? Claro, totalmente. La rata yo creo que no produce melatonina a la hora que nosotros. No, claro que no, porque ellos trabajan de día, claro. duermen de día, perdón. Nosotros no. Ahora, entonces, lo traje a colación por esta situación de que no sé si sea la línea de investigación, si no, corríjame por favor. Sí. Pero hablaba algo que me llamaba mucho la atención en aquella entrevista que le hice, porque explicaba que no existe una razón, al menos conocida, para dormir. O sea, es un fenómeno, sucede, nos dormimos, la especie se duerme, pero algo así como decir, es para que descanse el cerebro, es para que descansen los órganos, es para que descansen, como tal, no es así. ¿Voy bien? ¿No es la línea de investigación? Yo creo que la investigación del sueño siempre o el conocimiento del sueño ha generado muchas dudas, ¿no? Lo que actualmente se sabe es, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve, sí, para tener un reposo. Nos tenemos que acostar porque no podríamos dormir como los pajaritos, porque si nos dormimos parados, pues nos vamos a caer, ¿no? Tenemos una situación importante, tenemos una serie de etapas de sueño que definen, que va
la vigilia, el N1, N2, N3 y sueño amor. Si nosotros llegamos a sueño amor, nos vamos a caer, porque perdemos totalmente el tono muscular, ¿no? Tenemos que acostarnos. Sí, hasta la gente en el camión cuando se queda dormida se caería si llega al MOR. ¿no? Sí, claro. Entonces tenemos que, sí tiene una función, evidentemente, porque es una función y restauradora, porque mientras estemos en sueño de ondas lentas o sueño profundo, vamos a liberar todas nuestras hormonas, no las podremos liberar de día. Entonces tiene una función, tiene una función específica. El metabolismo cambia, es diferente. Nosotros cambiamos los neurotransmisores que utilizamos durante el día que durante la noche. Sí. Entonces, yo sabía que sí tiene una función. Claro, claro. Y está bien definida. Ese era un argumento que le gustaba mucho, siempre manejar, definitivamente. No es una línea. Siempre, cualquier artículo que revise de gente que se dedica a nombrar más la historia, pues va a encontrar que sí tiene una razón, ¿no? Claro. Lo que pasa es que queremos saber qué pasa y qué pasa cuando dormimos mal. O a lo mejor la línea o el criterio de análisis que estaba usando no era bueno, es que eran los primeros estudios que se hacían. En México también es una cuestión muy antigua, que se utilicen se hagan estudios de sueños, sí, en animales, pero igual en los animales. Sí, porque ya tiene además sus años esa investigación que hice. No, sí, ya claro. Tiene sus años. Bueno, es conocido aquí, por ejemplo, el doctor Fernández Guardiola, que fue profesor de Drucker, o el profesor Hernández Peón, que son de los primeros que descubrieron que la parte del tallo cerebral tiene una función específica para el sueño y la vigilia. Ok. ¿No? Entonces, no está en el tallo cerebral. Sí, entonces. Claro, en la formación reticular, que fue descubierta por ahí de principios de 1900 y cacho. Entonces se descubrió que ahí existía una zona clarísima que decía, si yo te hago un corte a determinado nivel, ya no vas a poder estar despierto, vas a estar como que medio somnoliento o puedes caer en coma. Wow. Pero si te lo corto más abajo, a lo mejor sí puedes tener esos cambios a sueño vigilia, pero va a haber cambios, porque estamos molestando a esos núcleos del tallo cerebral. Ok, qué interesante. Sí, claro, es muy interesante. Pues es parte del CR, ¿no? También desde los reptiles se duermen por algo. Es muy interesante porque el sueño más antiguo que nosotros conocemos, y se define así el sueño antiguo, es porque cómo se va formando el sistema nervioso central. Para dar lugar, pues existen 8 etapas, desde que se une el óvulo con el espermatozoide, etcétera, van siguiendo y como esa famosa, así como una C que se va formando, que es el embrión, va a girar, porque lo que estaba abajo va a quedar arriba, y a partir de ahí se van a empezar a generar el tallo cerebral, después los hemisferios cerebrales, o sea, va en ese orden. ¿Y qué es lo que tienen los reptiles? Tienen una C parecida, pero en ellos no se van a desarrollar los hemisferios, los lóbulos, ¿no? Ni el sistema límbico, ¿no? En el reptil. Parte del sistema límbico nada más, que es lo más antiguo. Sí. Y entonces así lo vamos conociendo. ¿Y cuáles son los animales que se estudian más? Pues los cocodrilos, todos los reptiles, porque son la especie más antigua, ¿no? Claro. Entonces, pero sí tiene una explicación nosotros igual le llamamos estructuras más antiguas, etcétera, intermedias, etcétera, y obviamente pues el desarrollo de todos los hemisferios. En neurociencias pues sí sabemos bien que una persona, y le va a pasar a toda la gente que nos está viendo, a usted, a mí, sí, a todos, a la hora de dormir, mañana somos otras personas. Totalmente. Hay un cambio importantísimo en el cerebro. Totalmente, cada vez que porque volvemos a este punto, nuestro sistema inmunológico se empieza a reparar cuando estamos en ese sueño de N3, de ondas lentas. Está trabajando. El cerebro no se desconecta prácticamente de nada, pero va cambiando de actividad conforme vamos pasando de una etapa de sueño ligero a una más profunda. Y mantenemos el tono muscular. Cuando llegamos a sueño amor, cambiamos totalmente la función. Es tan cambiante que nuestra respiración y nuestra función cardíaca y respiratoria se vuelven irregulares. A diferencia del sueño de ondas lentas, es sincronizada.
y en la otra puede estar más rápida, más lenta, etcétera, sin tener mayor repercusión. Eso es característica de esa etapa de sueño, más ¿Del MOR? Del sueño MOR, Qué más la interesante. pérdida de... Parecería lo contrario, Sí, ¿verdad? ¿verdad? Y es tan importante esa etapa porque ahí es donde se ha descubierto que todo lo aprendido y la liberación de proteínas o cómo se va absorbiendo las proteínas nos van ayudando a fijar ese conocimiento que hemos adquirido. ¡Wow! O sea, qué interesante. no estamos, sin embargo, estamos dormidos. Sí. Y es cuando tenemos ensoñaciones. Sí. Y son unas cosas extrañas para todos, ¿no? Porque podemos viajar, ir hasta Venus, hasta el Sol, ¿no? Sin que nos pase nada, vamos y venimos y nunca, pues no podemos volar, no somos Superman. No, ahí me viene una pregunta interesante. Como todo se altera, a lo mejor de ahí el nombre de sueño MOR, que es movimiento se llama ocular movimientos rápido. oculares rápidos, pero se llamaba, hace años se definía como sueño paradójico. Ok. También tiene una razón de ser. El movimiento ocular rápido se descubrió en los años 50, en un estudio que estuvieron haciendo ahí los pioneros del sueño, que eran Kleitman, Demen y Aserinsky, fundamentalmente Aserinsky, que era un estudiante que venía de Europa Oriental, fue el que los descubrió, y los descubrió en su hijo justamente, porque empezó a ver que siempre le llamaba la atención cómo movía los ojos y cómo obtenía pequeños brotecitos, como sonrisas, el bebé. Y estos temblores que exactamente, y entonces se define que el movimientos oculares rápidos es esto, y entonces empezaron a ver, a raíz de eso empezaron a registrar en más zonas, porque solo se registraba la actividad eléctrica del cerebro, pues no se registraban los ojos, sí, ¿no? pero se podían ver. Entonces empezaron a colocar electrodos ahí y en los músculos de la cara para ver qué pasaba. A raíz de esos estudios se empiezan a conectar más electrodos para saber qué otras cosas medir, y entonces por ahí de los años 70 finalmente se empieza a definir lo que sería la polisomnografía o la técnica donde registramos toda una noche de sueño, para definir un trastorno del sueño. Ok. ¿No? Entonces Excelente. tiene una cuestión muy interesante. Claro. Pero ¿por qué se llamó paradójico? Porque eléctricamente el cerebro generaba unas ondas, genera diferentes tipos de onda. Cuando estamos desde la vigilia hasta el sueño de N3 son diferentes que cuando las generamos en sueño MOR. Cuando estamos en sueño MOR baja el voltaje o la amplitud o el tamaño de la onda, se vuelve un poco menos lenta y empieza a haber intromisión de actividad rápida. De tal forma que pareciera, claro, que dicen, es que está despierto, pero que nos va a definir que estamos en movimientos oculares rápidos, justamente la forma en que están moviendo los ojos. Eso es lo que los hace diferente más la presencia del tono muscular, bueno, que está batido. Ok. Entonces, por eso se llamaba paradójico. Con los años se han ido haciendo modificaciones para simplificar términos, ¿no? Para nosotros decir R en inglés ya sabemos que eso es MOR. Porque es REM, ¿no? Sí, REM. Y para nosotros, bueno, yo todavía soy de las que defiende mucho mi idioma y que incluso muy interesante cuando estuve en un curso con unos gringos que trajeron un equipo a vender y todo. Y entonces en su nomenclatura cuando calificamos el estudio, dice N1, N2, N3 en español y está la R, ¿no? Entonces le protestaba yo al gringo y le decía yo, bueno, ¿y por qué, si me lo estás vendiendo en español, ¿por qué mantienes la R? Sí me queda viendo. Pero ¿cómo eres delicada? No, ¿cómo eres delicada? No, porque yo todavía hablo español. Claro. Y entonces debería decir MOR, ¿no? Claro. Claro, pero pudiera ser, le dije, bueno, yo puedo entender a lo mejor algunas cosas, porque la nomenclatura para calificación también poner una M puede ser mastoides o puede ser de movimiento. Ok. Entonces me decía él, es que no sé por qué no te lo puedo explicar, entonces ya le expliqué esto que estoy diciendo ahora. De las nomenclaturas. Me dice, ay, mira, tú sí sabes. Le digo, es que tú lo vendes. Claro, y yo lo trabajo. Claro. Hay una diferencia. Enorme, por cierto, ¿eh? Sí, casi enorme. Entonces es muy interesante, sí, estudiar el sueño es muy interesante. Ahora, cuando mencionamos ahorita
bueno, antes de esta pregunta que quiero ver, ¿dónde o cómo se caracteriza ya un trastorno del sueño? Ya cuándo podemos hablar de un trastorno como tal. Pero antes, es el sueño ligero, luego N1, N2, N3. Aquí la diferencia es el descenso de la frecuencia de onda en el cerebro. Claro, nosotros tenemos una actividad rápida mientras estamos como en este momento. Yo les digo, a menos que los que están allá afuera y empiezan a bostezar, decimos, híjole, creo que se va a quedar dormido con todas las cosas que estoy diciendo, ¿no? Okay. Tenemos que tener actividad rápida, que es lo que se ha demostrado, para poder estar aprendiendo y para estar atentos. Claro. Si nos empezamos a dormir, pues ¿qué pasa? Pues tenemos los accidentes, etcétera, ¿no? De cualquier magnitud. Sí, empezamos, yo les digo al paciente, usted se va a dormir, o en un paciente con sueño normal, es buenas noches y empezamos a dormir. Necesitamos un tiempo variable para cada individuo para decir ya está dormido. Entonces vamos a empezar a dormirnos en un sueño lento, pero rápido, pero con ciertas características. Cada etapa tiene características que la definen. Okay. Y obviamente más profundo, más onda lenta. Las ondas lentas en vigilia tienen otro significado, que eso habría que hacer una diferencia importante. Okay. Que en vigilia podrían significar patología. Ojo con eso. También las podemos ver las patologías durante el sueño, sí se pueden ver. La electroencefalografía nos las va a definir. Para eso, pues obviamente necesitamos aprendernos muy bien toda la nomenclatura y lo que es muy entender. Preciso ya, ¿no? Claro, por supuesto, qué cosa es el electroencefalograma. Que es lo que nos va a definir cada una de las etapas de sueño. Okay. Y yo saber en qué está, de lo cual se va a quejar el paciente, dónde lo voy a ver reflejado. Okay. Por eso tiene que ir al laboratorio. Va. ¿No? Entonces, en el vigilia es una frecuencia de onda. N1, ¿qué significa? Estamos en una transición de quedarnos. Cuando nosotros decimos, ya me voy a dormir y empiezo a hacer esto y se me empieza a ir el tono muscular y empiezo, y de repente, me voy, ya me dormí. Okay. N1 dice que tiene ondas lentas de bajo voltaje todavía, pero unas ondas agudas que se definen en una zona central del cerebro, que es el indicativo, ya me estoy durmiendo. Ok. Después, un claro gerundio, ¿no? Sí, claro. Yo lo veo, ya sé que ya entró en sueño. Ok. Vamos a pasar a N2, ¿cómo? Porque ya esas empiezan a desaparecer, esas ondas agudas, y empiezan a aparecer unas espigas que se llaman de alto voltaje, se llaman complejos K, y otros que se llaman usos de sueño. Entonces estoy entrando a sueño 2 o N2. Okay. Hay ondas lentas, pero empiezan a tener mayor voltaje. Ahí en el N1 todavía hay, digamos que, pensamientos del día. Y en el N2 es ya cuando, no. Si estamos en N1 y estábamos leyendo cualquier cosa y cerramos los ojos y así como que se nos repite el texto completito como lo estábamos, y después se nos desaparece. Ahí estamos en N1, okay. Pero sobre todo cuando sentimos que nos vamos a caer, ya pasamos de la vigilia al sueño directo. Ya sabemos que estamos dormidos. Okay, sí. En N2 todavía podemos tener la capacidad de escuchar ruidos. Okay. ¿Qué tanto entender de qué estamos hablando? Quién sabe. Pero sí podríamos estar escuchando, percibiendo ruidos sobre todo, ¿no? Y después de eso vamos a empezar a tener ondas más lentas todavía, más grandotas, más lentas porque nosotros las medimos por segundo, todo lo que cabe en un segundo, ¿no? Entonces, si estoy despierto me caben de 8 a 12 ondas por segundo. En vigilia. En vigilia. Pero si estoy en N3, tengo de punto 5 a 3.5 ondas en un segundo. Bien profundo es ese sueño. Wow. Por eso es más reparador. Nuestro tono muscular, aunque se mantiene no abatido, sí está bajo, está disminuido. Ok. Pero todavía hay tono muscular. Sí, hay tono muscular. Pero cuando vamos a pasar a sueño humor, esto es algo también muy, muy interesante. No pasamos directo a sueño humor. Tenemos que regresar a un sueño más ligero y después entrar a uno más profundo todavía porque nos va a costar trabajo que nos despierten en ese sueño. Es cuando decimos es que ya pasó, ¿qué pasa? A veces no nos damos cuenta que está temblando justamente porque seguro estamos teniendo ensoñación. Sí. Entonces el cerebro está ocupado en esa parte. Bueno, quién sabe, no solo en esa, también está liberando otro tipo de hormona. Sí. Entonces está ocupado en varias cosas.
pero realmente nos costaría más trabajo enderezarnos que si estuviéramos en sueño de ondas lentas. Sí, claro. Entonces, pues por eso a veces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no pudo salir en el 85? Pues porque seguro estábamos en esa etapa, la mayoría, bueno, yo ya estaba despierta, pero la mayoría de la gente estaba en esa etapa de sueño, que cuesta más trabajo agarrar la onda. Es cuando decimos, yo quería seguirme durmiendo porque mi sueño estaba bien interesante, ¿no? Sí, ok. ¿No? Va. Sí. Y donde podríamos sentir al temblor, por ejemplo, como un viaje que yo podría soñar que estoy en el barco y que se va moviendo. Sí, podemos hacer eso, incorporar la estimulación externa, la podemos incorporar y pues empezamos a soñar un demonial de cosas raras en un sueño amor. Okay. También se han descrito sueños en las otras etapas, sin embargo es más difícil de verlos porque por la tecnología, aunque es muy fina, y tenemos electrodos ahí conectados en los ojos, no tiene esa misma secuenciación de movimiento. Entonces, pero sí hay momentos, sí me ha tocado ver, que no es muy frecuente, movimientos oculares rápidos en sueño de N2. ¿En N2? En N2, que no debería de verse, si deben de ver sueños o movimientos lentos, nada más. Okay. Y entonces es interesante porque lo que yo estaba viendo era una patología del sistema nervioso central. Okay. Entonces es muy interesante. Entonces, de N3 se pasa a sueño más ligero. Sueño N2. N2. Y de ahí amor. Wow. Como un último, asegurarme que estoy bien para dormir ya. Y luego nos mantenemos, pero también esto sigue una secuencia interesante. La secuencia de 1 a 3 en la primer tercio de la noche va a durar más tiempo en N3. Después, ya cuando vamos a pasar a 2, pues a lo mejor nos reacomodamos, nos movemos, pasamos a 2 y entra a sueño amor. Y esa duración del primer sueño amor va a ser corta. Vamos a regresar al sueño de N2, volvemos, estamos ahí un rato, nos vamos otra vez a sueño amor. Es muy probable que ya no regresemos a 3, pero va a aumentar la duración de este. Entonces, mientras va pasando la noche, aumenta la duración de amor y disminuye la otra. Pero nos vamos a mantener un buen rato en N2. Ok. Yo siempre digo que esa etapa deberíamos de llamarla como de soporte porque es la que nos dice, sigues dormido. Sí. Y la mayoría de los fenómenos que nos afectan, ya para definir un trastorno del dormir, es en el primer tercio de la noche. Ok. ¿No? Primer tercio. Que sería las parasomnias. ¿Cuáles son las parasomnias? Pues cuando nos levantamos o hablamos dormidos, hay terrores nocturnos. A diferencia, por ejemplo, o cuando los pacientes tienen epilepsia, bueno, esos van a pasarse a cualquier etapa de sueño, pero los fenómenos respiratorios pasan más, empiezan desde que dice uno buenas noches. Yo les digo a veces que estoy conectando al paciente y el paciente ya está clavado, ¿no? Y ya está roncando. Señal de que está dormido es que ya está roncando. Claro. En vigilia nunca nadie ronca. No, porque eso es muy interesante. Sí, yo me echo el dormido y no ronco. No se puede roncar. Y es que es interesante porque luego esos doctores les dan medicamentos cuando, a ver, usted investigue para qué se lo va a dar. Porque si yo me quejo de que no me puedo dormir y ronco, le digo, pues que está dormido. O a la hora que calificamos los estudios, no es cualquier cosa calificar un estudio. Sí, no. Les digo, ya a ver, conózcanse 960 épocas de 30 segundos, hay que revisarlas. Wow. Que fue lo que duró el estudio de sueño. Wow. Pero ¿cuántas variables conecté? Sí. Hay que revisar cada una de las variables. Okay. Y eso es para definir un trastorno o la normalidad. Claro, o la normalidad con algún tipo de trastorno, pero no necesariamente el sistema nervioso central, sino por ejemplo... Prácticamente todo eso, ¿no? Sí, traeríamos ya, ¿qué decía yo de qué sería entonces un trastorno del sueño? Pero antes también otra cosa, por lo que acaba de decir, me acuerdo que no tenemos realmente, eso de decir que son 8 horas para dormir, es un decir, ¿no? Claro. Porque esto es interesante, porque ¿qué es lo que necesitamos? Estamos hablando de un ciclo sueño-vigilia de un ritmo circadiano, que quiere decir alrededor de 24 horas. Nosotros para podernos dormir necesitamos que empiece a haber una concentración de melatonina.
esta concentración de melatonina es el neurotransmisor que nos va preparando para decir ya te vas a dormir. ¿Cuándo empieza? Cuando se empieza a liberar, cuando empieza a oscurecer. Cuando el sol ya, porque tenemos un sincronizador natural que es el sol. Y te dice, hay sol, tienes que estar despierto. Entonces la melatonina solo se va a liberar en la noche. O cuando empieza a atardecer, y después ya empiezan las concentraciones y entonces ya dice uno, ahora sí me voy a dormir. ¿De qué depende de que dormamos 8 horas? Bueno, pues casi siempre, ¿cuántas horas nos mantenemos despiertos? Sí, claro. Un montonal de los horas, focos. ¿no? Los focos, exacto, la televisión, los teléfonos, etcétera, ¿no? Se supone que los teléfonos nuevos tienen una luz azul que regula la intensidad para que no empiece a provocar insomnio. ¿No? Se supone, sí. Sí, y aparentemente sí está comprobado que sí lo hacen, ¿no? Si tuviera una luz blanca, entonces nos mantendría más despiertos. Ok. Porque nosotros necesitamos, la definición es que necesitamos, ¿qué? 25 lux para poder mantenernos despiertos. Bien. 25 lux. Nada más para que nos sigan un poquito. Sí. Un lux es la iluminación que da una vela. Exactamente. Pues de ahí vamos midiendo los luxes. Exactamente. De iluminación. Y entonces, es lo que debemos de hacer. Entonces, aquí tenemos ¿cuántos lux? 25 si yo quiero que un paciente que tiene insomnio y que es el que se despierta más temprano y quiere seguir durmiendo porque todavía está oscuro, lo empiezo a corregir con la presencia de luz. Tengo que enseñarle que asocie la presencia de luz con el despertar. Ok. Es lo que tengo que hacer. Ok. ¿Sí? ¿De qué depende de que dormamos? El ritmo circadiano de todos los individuos es totalmente diferente. Sí. Y hay sujetos que necesitan dormir 10 horas porque si no quieren matar al primero que se les atraviese, ¿no? Porque estamos de malas. Sí. Nos ponen, pero hay gente que con 4 horas que duerma bien, funciona perfectamente bien. Es como que su natura del sueño. Claro, cada uno son 8 horas porque es lo que dura la oscuridad, diríamos, ¿no? Ahora, el sueño también es un proceso de maduración. Los niños duermen más horas y deben de dormir más horas para que puedan funcionar más adecuadamente. En todos los países, en todo el mundo, pues todo el mundo está regido por este sol. Entonces hay gente que duerme, pues en cualquier parte del mundo prácticamente es un promedio de 8 horas, ¿no? Pero no todos dormimos o funcionamos con 8 horas, necesitamos menos o más. Bien, la melatonina se dispara entonces al meterse el sol, pero si hablamos de un individuo que esté afectado en una oficina, por ejemplo, con las luces y que no salga de ahí por su característica laboral, un chef en una cocina, no sé, que tenga que salir a la 1 de la mañana de un lugar iluminado, ¿la melatonina se disparará de todos modos? Sí, no, o sea, se dispara naturalmente, biológico? O sea, a fuerza tiene que disparar. Aunque el cerebro esté registrando iluminación. Claro, se empieza a disparar porque es un fenómeno natural. Okay. Claro que lo podría liberar de manera más directa si estuviera menos iluminado. Pero se va a ir a dormir, pero ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a recorrer el ciclo circadiano. Y después va a estar despierto toda la noche y va a quererse dormir durante el día, pero va a dormir muy mal. Entonces es alguien que siempre va a estar de malas porque siempre nunca va a tener el ciclo correcto. ¿Es a lo que le llamamos que ya se te alteró tu ciclo biológico? Así es. Okay. Sí. Ahora, ¿dónde empieza un trastorno del sueño? ¿Dónde? Pues cuando ese trastorno o cuando nuestro sueño ya nos impacta para desarrollar nuestras actividades. Ah, pues sí. Definitivamente, ¿no? Pues sí. Si tenemos que trabajar en la noche porque tenemos que cubrir la noticia, pues seguramente volvemos otra vez al ejemplo del temblor que lo tenemos aquí a la mano. El temblor fue a la 1:14 del día y toda la gente empezó a cubrir la noticia y se pasaron no 10 horas, sino más de 22 días, ¿no? Enteros. ¿Qué fue lo que pasó? Se empieza a perder eficiencia para resolver casos, porque necesitamos dormir a fuerzas y el sueño se tiene que recuperar a fuerzas, porque no tenemos ya todo ese metabolismo que necesitamos recuperar. Entonces, ¿cuándo empieza el trastorno? Pues cuando nos está impactando a nuestro desempeño cotidiano, laboral, académico, al que sea, ¿no? Y cómo cambia nuestro estado de ánimo. Eso es clarísimo. Lo primero que decimos es, tú no dormiste bien porque ya vienes de malas, ¿no? Okay. O sea, y la cara se nos nota inmediatamente, ¿no?
Entonces, es cuando empezamos a hablar de un trastorno del dormir. Ahora, existe toda una clasificación internacional de trastornos del dormir. Bueno, la nueva es de 2014, va a salir otra el próximo año. Entonces, ahí están clasificadas o identificadas más o menos 90 patologías. Ok. Y entonces tenemos patologías de diferentes cosas. Lo más frecuente en este país, que seguramente todos lo conocemos, es el caso de la obesidad. Okay. La obesidad nos ocasiona y dicen, bueno, ¿cuál es la relación entre ser gordo y tener problemas de sueño? Sí. Pues lo que pasa es que el gordo es aquel que se va la mayoría de las veces, y le digo gordo no en el plan de ofensivo, sino sí, no hay sí, otra sí. forma No hay manera de decirlo. De otra forma, ¿no? Es que se sienta y empieza, enseguida les digo, clava el pico y empieza a roncar, pero encima de que empieza a roncar, empieza a tener pausas durante el sueño, apnea? Que es la famosa apnea, ¿no? Entonces, ¿cuándo se vuelve patológica también? Bueno, hay criterios para definir en duración y frecuencia de aparición. Los tenemos que calcular en función de cada hora por hora de sueño. Okay. Entonces, yo duermo 8 horas de sueño, pero en 8 horas de sueño tuve 5, doy un índice en total de 5 eventos por hora de sueño, pues tuve al menos 40 episodios a lo largo de toda la noche. Pero debieron de haber durado al menos 10 segundos, no menos de 10 segundos. Ese es el criterio. Y pueden durar hasta más. Menos de 10 ya no es apnea. No, o sea, yo ahí, bueno, ya no es apnea, podría asociarse a lo mejor a otro fenómeno respiratorio, pero ya no es la apnea. Si a eso lo acompañamos del ronquido, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que nuestro patrón electrofisiológico, el de acá del cerebro, se va a estar interrumpiendo, y en vez de tener ondas lentas vamos a tener ondas rápidas, porque el sonido puede despertarnos. A veces el ronquido es tan fuerte que de aquí todo cerrado, pudiéramos escuchar al de al lado, ¿no? Sí, sí. Y entonces nos despierta. Entonces despierta el sujeto, pero está roncando y está dejando de respirar. Pero no solamente es lo que está pasando, también puede haber alteraciones en los niveles de oxigenación que estamos teniendo. Ah, ok. Entonces, eso interviene con la obesidad. Totalmente. ¿No hay oxidación? Pues no. Y entonces empezamos a tener a esos pacientes que empezamos a ver morados o rojitos, que decían, ay, es que bonito es este paciente que siempre está coloradito, ¿no? Que tiene sus chapas, y pues eso es señal de que seguro le falta oxígeno. ¿Qué? Que va pasando del rosa al morado, ¿no? Sí, y les digo, ya la siguiente como higo. Y a la siguiente ya se queda ahí muerto, ¿no? Sí. Y eso sí pasa, ¿no? ¿Ah, sí? Ustedes han oído, ay, es que qué bonito, bueno, qué feo que se murió, pero se quedó dormido. Pues bendito sea Dios que no falló, no batalló más, pero no creo que una muerte por asfixia sea muy grata. Sí, no. Pero casi siempre se mueren por falla cardíaca. Ok. Entonces, por asfixia es difícil, ¿no? Porque creo yo que se incrementarían. Cardiorrespiratorios. Ah, ¿sí? Sí, y esos son los más frecuentes, desafortunadamente. Wow. ¿Y las ondas no activan para decir, despiértate porque te estás ahogando? Pues el cerebro quiere hacer eso, por eso no llega a un sueño profundo, porque estos se mueren en ondas rápidas, o sea, menos lentas. Pero puede ser tan fuerte el problema pulmonar porque se está comprimiendo, porque tenemos más dióxido de carbono que oxígeno. Sí. Que pues por más que el sistema le dice, ya despierta, ya no despertó. Porque el paciente que se sienta se queda dormido. Pues porque está en sueño ligero, solamente porque si le diera la oportunidad de irse a sueño profundo, pues les digo, es tan profundo que no despierta. Claro, ¿no? claro. Entonces, es el mecanismo de defensa. Entonces estamos hablando de un humano que no alcanza el sueño MOR, prácticamente. Así es, hay muchos que no lo alcanzan, y entonces pues son los de más alto riesgo, ¿no? Porque en cualquier condición se pueden quedar dormidos. ¿Y no hay disfunciones psicológicas en la vida cotidiana? Sí, por supuesto que sí. Empezamos a tener problemas de memoria severos, problemas de concentración. Empezamos a tener las fallas metabólicas, que bueno, obviamente por eso ya es obeso, pues desde que pueden ser diabéticos, pueden ser problemas de tiroides, ya sea en los dos extremos, problemas de tiroides, problemas de enfermedades autoinmunes, un montonal de cosas, ¿no? Que se pueden ir complicando. Wow. Entonces, tenemos los famosos movimientos periódicos de las extremidades, lo que el mundo ya conoce más como piernas inquietas,
pero también tenemos pacientes que tienen, eso sería como el problema de base, la obesidad y la repercusión que empieza a tener por la fragmentación del sueño, ¿no? Pero ¿qué tal si encima de eso el paciente tiene, aparte de la diabetes, seguramente es hipertenso, que es lo más frecuente? Con un síndrome metabólico, ¿no? O sea, por eso se llama, por eso SAOS quiere decir eso. Okay. Síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. Wow. Y entonces en eso segurito sabemos que es un paciente que pesa más de 100 kilos, que no necesariamente puede estar dañado, ¿eh? Hay unos que tienen un mecanismo de compensación una biología muy buena. Pero hay otros que pobres apenas llegan a los 80 kilos y ya están re mal, ¿no? Sí. Pero sí tenemos los problemas otros hormonales, pues al no estar teniendo un sueño de la manera adecuada, tenemos problemas para liberar hormonas. ¿Y qué pasa con esto? Es mayor la queja en los hombres que llegan al laboratorio porque tienen problemas para tener erecciones. Y siempre les pregunto, ¿usted sabe por qué es eso? Y me dice, ay, entonces empiezan a contarme las historias de que ya terminaron con la esposa, ya se van a divorciar, buscan a... Les digo, usted busque todo lo que quiera. Si usted no tiene suficiente oxígeno, no va a funcionar en nada. Claro. No solamente ahí. Es oxígeno lo que lo mantiene vivo, ¿no? Wow, pues sí. ¿No? Sí. Entonces es muy interesante. ¿Y qué es primero, el huevo o la gallina entonces? Porque primero el gordo ronca o el problema de oxigenación lo hace engordar. No, el problema de oxigenación no lo va a hacer engordar, el problema es metabólico. Ya. Pero hay muchos factores psicológicos que inciden para que un paciente se vuelva obeso. Sí, claro. Sí. ¿No? Y esos son muy claros. Sí, desde una depresión hasta ansiedad. El problema es que a lo mejor no es la depresión, sino después la consecuencia va a ser la depresión. Ajá. ¿Qué pasa? Hay pacientes, casos, les pongo un ejemplo rápido de una chica que registramos, era una jovencita de 21 años que me tenía impactadísima porque pesaba 175 kilos. Que era... ¿Con 15 años? 21. 21. 21. 175 kilos. No, y había bajado 10 cuando me dijo eso. Pero tenía una habilidad para dibujar impresionante y viene a colación porque es una paciente que estaba fascinada con Nuestra Señora Presidenta, cuando salía la novela esa de la gaviota. Sí. La chavita tenía en la mente la imagen de ella y la dibujaba de memoria. Tiene una memoria impresionante, pero la habilidad para dibujar. Y entonces, todo el tiempo que la tuvimos en el laboratorio estudiando, tenía su cuaderno y tenía unas cosas impresionantes, unos dibujos increíbles, pero siempre referidos, la mayoría, a mujeres bonitas y delgaditas, con un cuerpo muy bonito. Dibujaba la Virgen de Guadalupe de memoria, con todos los detalles, de los ángeles. Sí, era una excelente fisonomista, pero dibujante increíble. Okay. Y entonces yo le preguntaba qué era lo que le pasaba, cómo es que había llegado a los 175 kilos. Y entonces me empezó a decir, pues porque me molestaban. Fue una niña abusada por el padrastro. Entonces lo que tenía era tanto su coraje porque la mamá no le hacía caso, que dijo, ¿cómo me voy a quitar esta imagen que tengo? Comiendo. Me voy a volver gorda. Y empezó a comer. Pero desafortunadamente murió a los 21 años. Wow. Porque tenía tal complicación, ya no había circulación suficiente a sus piernas, su corazón falló, etcétera, no tenía defensas. Le hicieron la cirugía bariátrica, que es para lo que se usa, para que cambiarles el tamaño del estómago. Una niña que cooperó para todo y no fue suficiente. Entonces, detalles por el estilo, y hay muchísimos ejemplos. Como las que se van a la anorexia. Totalmente, sí, exactamente. Y entonces, pues, es lo que nos dice, ¿no? Cómo el cerebro responde de manera diferente ante estos mismos eventos, ¿no? Wow. Pero como que los de la anorexia y la bulimia tienen otra tendencia que no es el mismo origen. Exacto, probablemente. Sí, ¿no? Pero son interesantes también, finalmente, porque son daños psicológicos extremos que tenemos. De ahí viene todo. Así es. Qué Entonces bárbaro. yo les digo, el cerebro pues es una maravilla. Hace rato era lo que les comentaba, ¿no? Que
esa neurona que está ahí, esa neurona, de todo lo que es capaz de hacer, ¿no? De veras. Y la velocidad a la que De la que funciona y conduce, con cuánta ¿no? se conecta. Y bueno, y son de Es muchísimas una cosas que maravilla. pasan. Sí, claro. A ver, y sobre somnolencia y ejecución conductual. Ah, bueno, esa es la parte que más me gusta, ¿no? Porque es lo que más hago. Ok. ¿Qué hago? Bueno, lo que pasa es que nos empezamos a dedicar, bueno, como no había muchos datos ni de viejitos, ni de jóvenes, ni de niños, pues yo empecé a estudiar qué pasaba con los jóvenes, cómo era su ejecución académica dentro de la universidad. Entonces me fui a buscar a todo el que se me atravesaba, estudiante de diferentes facultades que me quisiera contestar mis cuestionarios, empezamos a hacer. ¿Qué hacíamos? Bueno, los empezamos a definir como lo que se llama como sujetos alertas o sujetos somnolientos. Pero ¿de qué viene la queja de un somnoliento? Bueno, todos decían, bueno, es que ser joven significa tener sueño todo el tiempo. Pues no. Entonces yo dije, pues no, claro que no. Pero vamos a buscar las causas. Hay un procesito ahí hormonal en la etapa Pero adolescente apenas, ¿no? sí, pero yo estaba definiendo a mis jóvenes de edad de entre 18 y 24 años de edad. Ya pasó. Y es interesante esto, porque son los que están dentro de la licenciatura, diríamos, okay. ¿no? Que éramos los que teníamos a la mano. Sí, claro. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con este grupo de chicos y aplicamos una serie de cuestionarios y una batería de pruebas de ejecución psicológica, bueno, desde la psicológica hasta la propia ejecución, ¿no? Que una ejecución es una prueba de atención es muy sencilla. Tienes 10 minutos para que me resuelvas todas las sumas que tienes ahí y todas las que pudiera resolver en 10 minutos, pero no puedes borrar ni regresarte. Si no la terminas, tú le sigues y le sigues. Entonces, ¿qué medíamos? Pues qué tan eficiente era para resolver. Sí. Y el porcentaje de en 10 minutos, cuántas resolvían, cuántas buenas y cuántas malas, ¿no? Y entonces logramos dividir a los sujetos que se definían como somnolientos y a los alertas. ¿Cómo los definíamos? Aquel que se quejaba de que en cualquier situación se sentaba, le daba sueño. Y aquel, a pesar de las mismas situaciones, él podía funcionar correctamente. Pero eso también definíamos en función de cuántas horas dormían. Y eso es muy interesante. La pregunta era, ¿cuántas horas duermes entre semana y en fin de semana? Los que son alertas dormían la misma cantidad entre semana y en fin de semana. Los somnolientos siempre me decían, en fin de semana, siento que me falta entre 1 hora y hora y media. Pero entonces, de fin de semana. Y claro, es un tanto complicado también recordar que son jóvenes, se van a las fiestas y les digo, a mí no me cuentas, porque aquí algo que impactaba era que una otra pregunta es, ¿fumas? ¿Qué fumas además de tabaco? ¿Qué bebes? Y qué importante saberlo. Por supuesto, y que me decían, es que me tomé 3 cervezas en fin de semana. Les digo, ¿así como de este tamaño? ¿No? Sí, ¿no? Claro. O que era lo que más consumen, cerveza, tequila, ron, etcétera, ¿no? Una serie de cosas. Y bueno, obviamente algunos de esos eran descartados porque no cubrían parte de los criterios que estábamos necesitando, ¿no? Entonces, ahí apliqué estas pruebas de sumas, memoria, etcétera. Hice una evaluación neurológica, que fueran sanos, etcétera. Hice una diferencia importante que fue significativa. Porque esta hora y media que decía, además los alertas nunca tomaban siestas, los otros sí tomaban siestas. Y muy interesante porque el factor que más resultó que se asociaba a esa queja de somnolencia no era que les faltara ese tiempo, porque lo compensaban con sus siestas. Era que roncaban. Y muchos de estos jovencitos con la misma edad, etcétera, tenían sobrepeso. No un sobrepeso importante, todavía no era patológico. No alcanzaron un nivel significativo en cuanto a la morfología o al tipo de estructura. Sin embargo, sí eran más pesaditos y tenían más falla en el área nasobucal. Porque aquí también algo que incidía era que fumaban más. Pero ¿por qué fuman más? ¿Nunca se han preguntado por qué fuman más? ¿Por qué una persona fuma más que otra? Sí. Pues tal vez por la necesidad de mantenerse despierto, ¿no? Porque por la dopamina de la nicotina. Es estimulante de la nicotina. Entonces algunas... Genera un poco de ansiedad. No era porque se desvelaran.
No. Porque todo el mundo decía es que están privados de sueño. Y eso fue interesante porque a la hora que promedié las horas que me decían unos y otros, resulta que eran iguales. No había diferencias significativas, entonces, ¿verdad? Ok. No, por eso se vuelve. Ese artículo también fue publicado en una revista dedicada a los ritmos circadianos y fue muy interesante porque nos lo han solicitado muchas veces. Wow. Ha sido citado Es que está muchas veces. súper interesante. Sí, está muy interesante. Y eso es lo que más me gusta hacer. Bueno, yo siempre busco la correlación de eso. Entonces, fumar mantiene despierto. Bueno, pues sí, Claro, evidentemente, pues por sí, las sí, es descargas de estimulante, dopamina. claro. Claro. A diferencia de los que tienen somnolencia o los que tienen insomnio también, que es lo que hacen algunos que se quejan para iniciar su sueño, pues es que consumen alcohol, llámese tequila, Sí, generalmente sí. ese tipo de que tienen más de 40 grados de Depresor, alcohol, cañón. sí, nada más que el organismo, la vida media de duración del alcohol en la sangre, en el organismo, dura 2 horas y media más o menos, se pierde el efecto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que van haciendo? Van sumando más vino, más lo que sea. Y entonces les digo, si no se les quitó el insomnio, pero si se volvieron alcohólicos, ¿no? Sí, claro. Entonces... Que además también el alcohol da un efecto medio... No, sí da un efecto de somnolencia, por eso la gente a veces lo consume. Pero también pero genera otro problema. Va a fragmentar el sueño porque se vuelve diurético. Entonces córrele al baño a las 2 horas y media o las 3 horas, ve al baño. Y entonces ya se vuelve uno a dormir. Y también el alcohol que prende también. Claro, ¿no? Porque es estimulante también. Claro, Pudiera se ser. defiende el cerebro de que se va a apagar. Claro, porque no Espérate, queremos... no te apagues ahorita. Sí. Y entonces es cuando ya en las reuniones empiezan a decir unas hartas de incoherencias y le empiezan a echar pleito hasta el que ni estaba ahí, ¿no? Sí, bien, Sí, qué ¿no? interesante. Todo Ok. eso tiene muchas cosas que ver. Y ¿no? esa es la ejecución entonces. Sí, y a qué me refería con ejecución, bueno, yo si lo traspolamos a alguien de la vida cotidiana, pues es que no dormiste adecuadamente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Yo te digo, a ver, no traigo en qué anotar el teléfono. Lo voy a... Ahorita, tú dímelo, ahorita me lo aprendo. Camino 2 metros y sepa Dios que caramba, se me olvidó que anoté, que me dijo, ¿no? No puedo tener la concentración adecuada para, no sé, bueno, acá no, para calcular o mover la cámara de manera adecuada, ¿no? O mover un coche. Todos sabemos de estos accidentes graves que hoy todos son conocidos, ¿no? Cómo se hundió el Exxon Valdez, porque chocó, que todo el mundo piensa que a lo mejor al Titanic fue lo que le pasó, no es tanto ¿A qué horas fue el accidente? Pues sí. ¿A qué horas fue el accidente? Todos los accidentes estos, ustedes les sacan, nosotros tenemos, otra vez volvemos al ciclo circadiano, dentro de los ritmos circadianos tenemos unos que se llaman infradianos, que duran, ultradianos, perdón, que duran menos de 24 horas. Okay. El sueño amor es un infradiano porque se repite más de una vez durante la noche. Okay. Y entonces, entre las 2 y las 4 de la mañana tenemos la somnolencia diurna más fuerte, que es cuando nos puede pasar lo que sea y mantenernos despiertos. Es un rollo, ¿no? Okay. Tenemos que hacer algo para mantenernos despiertos. ¿Qué pasa con estos del Exxon Valdez? Era un submarino, ¿no? Sí. ¿Y entonces, a qué hora fue, no? ¿A qué hora fue? En la madrugada. Ya tenían todo. ¿Cuál fue el efecto del Chernobyl? Era mala ejecución porque no están... Ahí no solamente estamos hablando que a lo mejor tenían turnos de más de 24 horas. Sí. Yo siempre les pongo un ejemplo que para mí es muy claro. Hace muchos años, seguramente nos acordaremos, ¿a qué horas eran los asaltos a los bancos? En las mañanas. Pero teníamos un policía que trabajaba turnos de 48 por 24 horas. Sí. O sea, trabajaban 48 horas despiertos y descansaban 24. ¿Dónde estaba la reparación del sueño? O sea, sí tiene una función del sueño, ¿verdad? No, y acabo de ver un programa de National Geographic donde investigan todos los accidentes aéreos. Y entonces empezaron a ver que se caían aviones de Asia, no me acuerdo qué airlines, se caían aviones, esos empezaron a caer. Sí. Y dijeron, ¿qué está pasando? Los de Malasia, ¿no?
Los de Malasia y todos estos. Sí, hicieron un super estudio de por qué se estaban cayendo y resultó que todos los pilotos tenían demasiadas horas de vuelos. Claro. Y entonces se quedaban dormidos o estaban ahí, pero ¿cuántas horas se hacen de aquí a Australia, de aquí a Japón? Sí. Son más de 15 horas. Entonces ya tenemos más de la mitad del ciclo de sueño recorrido. Sí. Y entonces nuestra ejecución va a cambiar, por supuesto. Y entonces yo creo que... alteraciones del sueño es importante. Por supuesto, porque cuando nosotros deberíamos de estar dormidos, tenemos que esforzarnos para mantener despiertos y llegar al otro país. Bien. Y tenemos recorrido prácticamente un día, ¿no? Sí. Las carreras de la Fórmula 1, ¿a qué horas las pasa uno si uno las quiere ver? Sí, tiene que levantarse a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, ¿no? Y sí es cierto, porque después de las 4 o 5, ya cuando empiezas a oír los pajaritos, sí, ya agarra uno más y el fresco, y empieza el solecito, ya cambia la cosa. Cambia todo, sí, es verdad. Sí, ¿no? A ver, ¿hay soluciones para el ronquido? Sí, claro. Pero claro. Que no sea la máquina CPAP. Y bueno, ahí hay una serie de, recientemente acabamos de estar en un curso donde decían que una de las alternativas, la mayoría de las veces, es ver, primero hay que hacer esta medición de qué tamaño es el cuello, cómo está la lengua, la campanilla, las anginas, el tejido redundante, todo eso es muy importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay algo que nunca hacemos. Nosotros podemos estar hable y hable, pero nunca hacemos ejercicios para la mandíbula. Así de ábrela, ciérrala, mueve la mandíbula para los lados, etcétera. Eso sería aparentemente un buen ejercicio. Lo que hacemos es que siempre los mantenemos en la misma posición. Sí. Entonces, pues es como cuando caminamos, ¿por qué no bajamos la lonja? Pues porque no caminamos, estamos sentados. Sí. Entonces tendríamos que caminar para poderla bajar. Si hiciéramos esto probablemente en la cara, probablemente bajaríamos los niveles de grasa. Si a eso vemos que en general los mexicanos no somos muy altos, somos de cuello ancho y algunos de mandíbula corta, tenemos características físicas que por más que queramos modificarlas, pues eres así. Sí. Pero sí existen técnicas. Y son propensas al sueño, al ronquido. Una podría ser, el CPAP es la herramienta que se ha encontrado que es como que la más efectiva, ¿no? Sí. Pero ahora también tendríamos que ver que no haya otra patología cardiorrespiratoria asociada a eso. Exacto. Porque a veces no necesariamente tendría que ser el CPAP el elemento para solucionar. Pero existen los dispositivos que se llaman de avance mandibular para corregir un poco la morfología de la cara. La guarda, ¿no? Pues no solamente la guarda, es que son ganchos ahí, cirugías. Son cirugías. Sí, porque en algunos hay que recortar incluso el hueso, entonces se tiene que ajustar. Hay una serie de cuestiones ahora ya más odontológicas que se relacionan con lo del sueño justamente y podemos trabajar en conjunto, ¿no? Para que se haga este tipo de cuestiones. Pero sí se han hecho muchas cirugías de reducir el tamaño de la lengua, el tamaño de quitar el tejido redundante. Pero ¿qué va a ser más efectivo? También depende de la técnica quirúrgica que utilicen. Porque algunos usan radiofrecuencia y dicen, entonces, aquí en tu lugar, aquí en el consultorio lo hago. No lo meten a un quirófano, no lo preparan y hay bolas. No. La otra es, pues aquí te quito la campanilla porque está muy grande. En algunos casos sí hay que quitarla pues porque se puede ahogar el paciente, ¿no? Pero ¿de qué tamaño tendría que ser la campanilla? Yo he visto campanillas así, que digo, a ver, abre la boca y se ve así. Ay, traía ahí algo atravesado. Wow. Sí, es impresionante, ¿no? Okay. Pero la campanilla y las anginas tienen una función. La función es detener a todas las bacterias y virus que puedan entrar por la boca cada vez que hablamos o cada vez que respiramos. Tienen que pasar por ahí. Pero tenemos gente que tiene malformaciones ya de nacimiento, donde a veces tienen tan amplio el espacio acá y acá en la laringe, que a pesar de que no esté gordo, no tenga grasa, va a roncar. No, esos son los más difíciles. Está por el paladar, ¿no? Así. Entonces hay una serie de factores. Pues se tiene que investigar. Lo primero que tendríamos que hacer es determinar la magnitud del problema. Y en función de eso determinar quién o quiénes son los que le van a dar el tratamiento adecuado. Exactamente.
Y en base a eso. Así es, claro, pero hay que hacer el estudio, pero previo una entrevista muy bien dirigida para encontrar el posible factor o los posibles factores. Ok. Porque a veces y es peligrosa la cirugía de lengua, ¿no? Pues si se les pasa la anestesia como cualquiera, ¿no? Pues sí. Pues Como los recortes. Los recortes sí son. En una entrevista estábamos viendo que se puede quedar la lengua paralítica, o sea, no se puede mover. Sí, porque además se ve una arteria. Tenemos, entre varias arterias, pues tenemos varios nervios que vienen desde nuestro tallo cerebral a controlar este movimiento. Sí. Por ahí pasa el vago, el hipogloso y una serie de factores. Pero además, alrededor, aquí en la cara tenemos 3 tipos de nervios, pares craneales. Uno que es el que mueve el músculo, el que regula la sensibilidad, y cuando decimos medio en el trigémino, sí, no, en el pues trigémino. Quiero ver que alguien lo aguante, pero el origen está acá en el tallo cerebral. Ok. Y cuando nos quitan una muela, decían, ay, qué bonito se ve cómo hacen el dentista, ¿no? Entra, la aguja, la gira para acá, luego para acá y luego para allá. Tenemos 3 raíces, el trigémino, el facial y el motor. Por eso nos tienen que anestesiar de esa manera, ¿no? Qué dolorzazo, si no, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, hay técnicas psicológicas. La hipnosis sí se utiliza para gente que no quiere anestesia. Sí. Y aprende a controlar el dolor y se la pueden sacar, pero pues yo creo que es más fácil aguantarse un ratito el piquetito, ¿no? Pero bueno, quién sabe, depende de... A mí me gustaría aprender la otra técnica porque quiere decir que el dolor es sugestión, ¿no? No necesariamente, pero es un elemento del organismo para indicarnos que algo está mal. Tienes mal, sí. ¿no? Muy bien. Pues bueno, entonces, doctora, se nos va el tiempo volando aquí. Sí, ese es un tema apasionante. Sí, claro. súper apasionante. La verdad, sí. Bien. Y por eso me he dedicado toda mi vida a esto. Sí, ¿verdad? Qué bárbara. Sí, yo puedo seguir. Yo soy feliz trabajando ahí con mis pacientes y leyendo y haciendo todo esto. Y enseñándoles a dormir. Pues sí, es lo que tratamos, pero tratamos de que entiendan que dormir es importante. Claro. En algunas culturas se determina que dormir mucho es malo, porque estamos perdiendo el tiempo. Yo les digo, pues sí, perdemos el tiempo, claro, porque nos vamos a morir más temprano, porque ocupamos 1/3 de nuestra vida durmiendo. Pero ya entendimos que tenemos liberación de hormonas, que sin esas no funcionamos. Porque cuando tenemos cualquier enfermedad nos dicen, vete y duérmete. Porque nos vamos a recuperar. Hay una ¿no? reparación. Claro. Por eso dicen por ahí, el sueño es reparador. Pues sí, no. Por eso yo digo, lo que me contaba de Drucker, pues era ganas de molestar al prójimo. Porque eso, o sea, sí tiene una razón de ser. Sí. ¿No? Sí, y en todos los niveles de la escala de los animales. Él lo que decía es que en aquella entrevista decía que el cerebro se mantenía más activo a la hora de dormir que estando en vigilia. Bueno, depende también qué tipo de actividad tengamos, ¿no? Durante la vigilia. Porque yo les digo, calificar un estudio de sueño requiere de muchísima atención porque tengo que saber qué cosa es alfa, beta, teta y delta, que son las frecuencias más, pero tienen una forma. Son 5, ¿verdad? No, son mucho más, pero las que son básicas son estas 4. Okay. Pero tenemos los usos de sueño, tenemos complejos K, pero el cerebro puede estar alternando de una a otra en menos de 30 segundos, 20 segundos, 1 minuto, 2, etc. Qué capacidad, ¿no? Y entonces estamos bastante ocupados en eso y al mismo tiempo tengo que estar oyendo que si tocan ahí en la entrada del laboratorio o suena el teléfono o una serie de cosas. Sí, actividad ¿no? significa correr alrededor de una cancha 10 horas, claro, ¿no? Claro. Actividad es mental. Claro, y entonces uno se puede cansar de eso. Sí. Y decir, ahora sí me cansé, y no necesariamente que me duele la cabeza, simplemente me cansé de toda esta actividad y luego estar moviendo los ojos. Nosotros tenemos una serie de movimientos oculares durante la vigilia también, donde nos están permitiendo la fijación, ya sea convergiendo o divergiendo, ¿no? Y entonces es muy importante lo que hacemos ahí. Para hacer un estudio de sueño, pues sí, uno cuando los hace durante la noche, uno no se puede dormir. Sí. Porque yo les digo a mis técnicos, tengo que saber quién los hizo, ¿no? Todo el estudio. Y entonces conforme voy calificando el estudio, dije, no me van a decir que no, pero aquí se quedaron dormidos. Los técnicos, no el paciente. Ajá, sí. Y me dicen, ¿por qué? Le digo, a ver, ¿qué estabas haciendo a tales horas? ¿Por qué?
Se les cayó el oxímetro y ni cuenta se dieron. Pasó media hora, una hora. Wow. Se durmió el técnico. O estaba distraído viendo YouTube. Sí, seguramente. Les digo, si estuvieron en él, pero no lo dudo, porque hay un momento de verdad, entre las 3 y las 4 de la mañana, que el organismo dice, a mí me vale lo que estés viendo, por muy interesante que sea, yo me duermo. Sí, entre las 3 y 4. Sí, entonces, ¿qué hacemos? Debemos de tener 2 técnicos. Bien. ¿Cuáles son las fallas en los hospitales? Los residentes tienen que mantenerse despiertos más de 24 horas. Las enfermeras que están en el turno nocturno, etcétera, una serie de fallas. Qué fuerte, ¿no? No, pues sí. Porque debería de cambiar entonces el sistema y no permitir sobre eso. todo el sistema educativo, ¿no? Ajá. Porque en los niños, que sí sabemos que deben de dormir más de 7 horas, 8 horas, no deberían de entrar a la escuela a las 8 de la mañana. Los adolescentes, ¿a qué horas entran? A las 7:30 a la secundaria, ¿no? Sí. ¿Y a qué horas están durmiendo? Exactamente. Entonces el sistema educativo y el sistema laboral, porque tampoco permitirían un policía 24x24. Y uno de 24x24 es decente. Y si son tantos, ¿por qué no de 8-12, 8-18? Claro. ¿No? Entonces yo les digo, ¿por qué siempre, me acuerdo cuando yo estaba en la preparatoria, siempre había una bola de asaltos a los bancos? Por eso. Porque el policía justo a la hora que se metían estaba más dormido que despierto, aunque estuviera parado, ¿no? Cierto. Qué interesante, de verdad interesante. Sí. Ojalá que nos acompañe en otra ocasión. Por supuesto. De verdad, pero en serio, quieran. Porque sí está súper interesante. No, sí, esto. A mí me encanta todo. Y todavía le falta, para las otras, depresión y sueño en niños. Sí, tenemos también. Muchas historias. Nada más una última pregunta. Hay gente que quiere llevar su situación laboral, familiar, hacer ejercicio, estudiar otro idioma, en fin. La nutrición también, ¿qué papel jugaría para poder dormir? Yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que es fundamental. Es fundamental porque, entre otras cosas, tendríamos que hablar de lo que es la higiene del sueño, que es otro tema muy importante. Pero la nutrición es muy importante, porque igualmente así como tenemos horas para que nuestro sistema se recupere, nosotros necesitamos desayunar y comer y cenar a las horas que nos tocan. Un organismo no puede quedarse en blanco muchas horas porque empezamos con estas fallas. ¿Qué pasa con los pacientes? Si no éramos diabéticos nos podemos volver o tenemos un antecedente ahí genético. Y familiar. Esta pérdida de energía por nutrición nos lleva también a dormir, ¿no? Por supuesto que sí. Y a deprimirnos. Ahí sí. ¿Qué hacen muchos de los gorditos o gorditas, en particular mujeres? ¿Qué es lo que hacen? No, pues como me dijeron que comerme un pan me va a engordar, no como pan. Ok, está bien. Pero, ¿qué pasa si nada más me tomo medio pan, pero a lo mejor la leche tiene mucha grasa y me va a engordar? No, pues no tomo leche. O no tomo, pero el huevo tiene colesterol. Pero no es que el huevo tenga colesterol, lo que pasa es que tu hígado, si no le das lo que necesita, ¿cómo quieres que trabaje? Sí, claro. ¿No? Pues no. Sí. Y entonces, ¿qué va a pasar? El organismo tiene un mecanismo de defensa. Tiene que agarrar grasa de donde pueda. Sí, claro. Y mantenerla ahí, entonces empezamos a subir. Pero no quiere decir que estemos nutridos, ni que no descartemos que estemos anémicos. Muchos están anémicos. Exacto, sí. Pero es porque el metabolismo se vuelve más lento como compensación por lo que no me da. Ya. Entonces también, sí hay que organizarnos. Sí, ¿y el organismo podría intentar compensar durmiendo? A falta por supuesto de tiene que hacer pues es que me canso porque no tengo todos los elementos, no tengo proteínas. Claro. Las proteínas que son las que necesito para aprender, pues no tengo. Para poder atender no las tengo, entonces sí tengo que buscar, el organismo siempre va a buscar cómo compensar cualquier cosa que le falte. El sueño se recupera. Sí. ¿Cómo lo recuperamos? Mediante un mecanismo que se llama de rebote. Si hoy dormí 4 horas, pero yo necesito 6, mañana que me dejan dormir mis 6 horas, me voy a aventar mis 6 horas, pero no con ese mismo orden del ciclo de N1, 2, 3. Probablemente aumente la duración de N3 o de sueño MOR. Y de esa manera voy a recuperar ese sueño. Pero el sueño no se puede perder. Okay. Como tal, no se puede perder. Y ya después podremos hablar de otra serie de patologías, que hay muchísimas. Perfecto. Pues sí nos acompaña. Sí, claro, por supuesto que sí. Muchas gracias, por de verdad. Por supuesto que sí.
Pues bueno, muchas gracias. Estuvo con nosotros la maestra Rosa María Campos. Muchísimas gracias. De Facultad de Psicología de la UNAM. Gracias. No, gracias por además las ganas de divulgar lo que se hace. No, claro, y yo soy feliz. Porque yo les digo que la universidad para eso es. Sí, claro. Es divulgación. Sí. Sí. Nos da los elementos. Bueno, a veces no siempre tenemos todo lo que quisiéramos tener, ¿verdad? No, claro que no. Yo les digo. Y a veces tenemos cosas que no queremos, como las marchas. Exactamente. Reconocemos que tenemos los mecanismos de compensación, porque a veces ese trabajo sale, porque tenemos muchas ganas y a veces los recursos los ponemos los propios profesores. Wow. Yo sí se los Esas son ganas. Sí, claro. Yo les digo que de ser psicólogo y ser experto en trastornos del sueño nunca me voy a hacer rica. Pero soy rica intelectualmente porque puedo desarrollar lo que me gusta. Sí, no, totalmente cierto. Vaya que tiene toda la razón la maestra. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por haber venido. Bien, pues bueno, yo me despido. Muchísimas gracias. Ya saben, soy Martín Aparicio y hasta la próxima.